Pero estoy cansada. Bueno, entonces les estaba comentando, muy buenas tardes, primero que todo, bienvenidos pues a nuestra clase nuevamente. Les estaba contando que vamos a trabajar una vez a la semana estadística. Como se estarán dando cuenta, son los lunes. Voy a tratar de que me la asignen a la primera hora. En esas estoy con el profesor Vilardi, pero pues algo que toma tiempo. Hoy, ¿qué les voy a explicar? Les voy a explicar los dos primeros puntos de la actividad. ¿Por qué solo los dos? Porque todavía tenemos más clases de estadística y pues para poder repartir y no atosigarlos. Es importante que entiendan que es un trabajo por periodo. Estadística no va a llevar más, un trabajo por periodo. Entonces, para que lo tengan en cuenta y después no me pregunten por qué si yo mandé los 4 trabajos de cálculo, estadística me queda en blanco. Ojo que en este momento en 11 son 2 materias diferentes. Estadística es una cosa, cálculo es algo muy diferente. A diferencia de lo que pasaba el año pasado, que las dos conformaban una sola. No sé si me estoy haciendo entender. Ok, supongo que sí por el silencio. Bien, chicos, voy a mostrarles el documento y voy a trabajar como siempre sobre el documento. Ok, ¿por qué razón no lo tengo aquí? No sé. Si se pueden dar cuenta, el módulo de estadística se los mandé separado del módulo de cálculo, precisamente para que no generara confusión la primera vez. A partir del segundo periodo van a ir juntas, ¿ok? Por favor, informen en el grupo que el link es el que les acabé de enviar, porque están escribiendo y yo estoy, pues, en clase ya con ustedes. Que el link es el que les acabé de mandar y que por favor verifiquen. Bien, entonces vamos a mostrarles el módulo. Vamos a trabajar con él. Bien. Gracias, muy amables, por hacer el favor que me están haciendo en el grupo. Chun, chun, chun. Me voy a enloquecer. Vamos a compartir la pantalla, es más fácil. Acá está. Tengo gente en la sala de espera. Habla. ¿Están viendo, chicos? ¿Están viendo el documento en Word? No, señora. ¿No están viendo el documento en Word? Ok. Gracias por responderme. Vamos a ver aquí. ¿Y ahora? Sí, ahora sí. Bien. Sí, señora. Ok, chicos. Les repito y les insisto que les voy a explicar los dos primeros puntos porque los demás los vamos a ir trabajando a medida que avancemos, clase tras clase. Lo primero que ustedes van a encontrar o lo primero que están viendo en su guía de estadística o en la guía de estadística es precisamente esa clasificación de variables o esa clasificación de conceptos básicos de la estadística. Conceptos mismos que ya ustedes conocen, ya ustedes saben y tienen claro desde el año pasado que empezamos a trabajar con esta temática, dígame. Desde el año pasado que empezamos a trabajar con esta temática, ustedes tienen claro que la estadística es una rama de las matemáticas que me permite trabajar con los datos, con la organización, con la recolección, con el análisis, con el estudio, con la inferencia, con todo lo que esté relacionado con datos o con bases de datos. Entonces, lo que estamos encontrando aquí es precisamente eso.
un resumen de los conceptos básicos de la estadística. También hablábamos, y vuelvo y repito, les estoy recordando los conceptos que ya manejamos. También hablábamos de que la estadística tiene dos ramas. Su principal rama es, bueno, la rama de la estadística descriptiva y la rama de la estadística inferencial. Que cuando hablamos de estadística descriptiva, Jesús de la gloria, que cuando hablamos de estadística descriptiva, estamos hablando de esa estadística que se encarga simplemente de coger los datos y organizarlos. ¿Se acuerdan que nosotros el año pasado alcanzamos a hacer tablas de frecuencia y que las tablas de frecuencia salían a partir de una base de datos que manejábamos? ¿Lo recuerdan? ¿Base tarea? ¿O entre clases? ¿Lo recuerdan? Dios de la gloria, efecto de lunes, que están tan callados. Sí, señora. Sí, señora, que lo recuerdan, o sí, señora, que es el efecto del lunes. Que se recuerda, profe. Ok. Las dos, profe. No, pero vamos a ponerle ánimo al asunto porque con flojera no ganamos nada. Entonces, además estoy recordándoles conceptos básicos. No les voy a poner, ahora no van a trabajar. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, mi reina. Entonces, les decía que ahí estamos viendo el documento, deben estar viendo el documento, por favor me informan. ¿Sí lo estamos viendo? Ok. Sí, señora. Si se dan cuenta, hablamos de dos ramas de la estadística. La estadística descriptiva, que como su nombre lo dice, simplemente describe el comportamiento de los números, que fue lo que nosotros trabajamos en los diagramas de árbol, en las tablas de frecuencia. Todo lo que hicimos el año pasado fue estadística descriptiva, que es la que se encarga de coger la información, la presento en diferentes formas, pero no hago más nada. Sin embargo, hay otra rama de la estadística que es la estadística inferencial, que como su nombre lo dice, es la que se encarga de sacar la información. Ok, ya yo hice esta tabla, los datos están así, pero ¿eso qué me quiere decir? Esa es la estadística inferencial. La que toma la información, la que toma los datos y extrae conclusiones, informaciones, posibles estudios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, señora. Sí, señora. Bien, aparte de eso, pues nosotros tenemos o sabemos que la estadística tiene muchos campos de aplicación. Yo puedo trabajar en este momento, por lo menos que estamos con toda esta situación del coronavirus, del comportamiento del virus, podemos hablar de una aplicación de la estadística, de cuántos se contagian, de cuántos fallecen, qué relación hay entre los que se contagian y los que fallecen, cómo va creciendo la famosa curva, el famoso pico que nunca llega. Todo eso es estadística aplicada al asunto. Entonces, la estadística no solamente es para trabajar tablas de frecuencia, la estadística es para analizar en diferentes ramas. Cuando hablamos de demografía es el estudio de la población, eso se hace con estadística. Cuando hablamos de los censos, el análisis de los censos es con estadística, el comportamiento de las enfermedades es con estadística. O sea, hay a nivel de ciencia, todo, o sea, para todas estas actividades, la estadística es aplicable. Por eso hablamos de un campo de aplicación. El comportamiento del dólar, el comportamiento de las cosas de la parte económica, todo eso tiene que ver con estadística o es en la que se aplica la estadística. Ahora, conceptos que nosotros ya no sabemos al derecho y al revés, que ya nosotros sabemos que son el concepto de población. ¿Quién me recuerda qué es lo que es una población?
Profe, es el grupo de grupo sobre el personas. que se va a estudiar. Es el grupo que se va a estudiar. Muy bien. De la población se me desprende el individuo. ¿Qué es el individuo? Cada elemento de la población. Cada elemento de la población. Muy bien. Oiga, les quedó bastante información del año pasado. Sí. ¿Qué es una muestra? Profe, es un grupo de Subgrupo. personas de la población. Es un grupo, pero no solo es un grupo, debe ser un grupo representativo. Porque si mi población son los 800 estudiantes del Prudencia y yo nada más tomo como muestra 10, pues de nada me va a servir. Debe ser un grupo representativo. Eso es una muestra. ¿No sería conjunto? Señor, ¿No sería conjunto de personas? o un grupo de personas, es lo mismo. Conjunto o grupo de elementos, porque no siempre son personas, serían elementos. Acuérdate que en estadística hablamos de individuos, de elementos, de población, pero no nos referimos solo a la persona. Nos referimos, cuando hablamos de población, nos referimos a todos los elementos que hacen parte de. ¿Listo? Bien, hablamos de un muestreo, que el muestreo es lo que se hace o los datos que se toman en el estudio. Perdón. De una variable, que es una variable en estadística. Es lo que yo voy a estudiar, profe. Lo que yo voy a estudiar. Y esas variables pueden ser de dos tipos. ¿Cuáles son esos tipos? Cuantitativas y cualitativas. Perfecto. ¿Y en qué se diferencian las dos? Las cualitativas no son números. Ajá. ¿Y la otra? Las cuantitativas sí. Ok. Te oyes entrecortado, pero yo te entendí, tranquila. Las cuantitativas son las que me hablan de cantidad. Y las cualitativas son las que me hablan de cualidades. Es decir, si yo puedo contar de lo que estoy hablando, entonces es una variable cuantitativa. Pero si de lo que yo hablo no puedo contarlo, entonces es cualitativa. Sí. ¿Me hice entender? Sí. Preguntas hasta aquí, chicos. Bueno. Esto que viene, esto es todo lo que hemos trabajado, lo que hemos conocido nosotros de, digámoslo así, los conceptos básicos de la estadística. Esto que viene aquí de tablas de números aleatorios no se los voy a explicar todavía. Se los voy a explicar en nuestra próxima clase, que es donde de lo que se aplica para el segundo punto, para el tercer punto de la actividad. Entonces, tercer y cuarto punto, esto se los voy a explicar después. Ahorita me voy a enfocar en el primero y en el segundo. Aunque son básicamente teoría, ojo a lo siguiente. Ojo a lo siguiente que les voy a explicar. El primer punto de la actividad le dice, realiza una reseña histórica de la estadística. Amores míos, reseña. ¿Sí? Puntual, conciso. No va a buscar Wikipedia, historia de la estadística y va a escribir toda la carrandanga de historia de la estadística. No. Reseña quiere decir que va puntual y va a lo que es. Una cosa es reseña y otra cosa es resumen. ¿Listo? Entonces, cuando le piden una reseña de la historia o reseña histórica de la estadística es, hombre, puntual. ¿Qué pasó para que la estadística apareciera o se considerara una rama de la matemática? Eso es, puntual. No se ponga no crea que ahora no va a hacer una reseña de tres líneas, ¿no? Téngale un poquito de lógica al asunto. ¿Listo? Entonces, reseña histórica de la estadística. Ojo, otros
campos de aplicación. Campos de aplicación de los que hablamos: ciencias naturales, ciencias sociales, economía, medicina. Hay otros campos de aplicación de la estadística. Y cuando le pido describiendo con ejemplos, es que usted simplemente me diga, en el caso de la medicina, perdón, se borró. En el caso de la medicina, para el estudio del comportamiento de los virus y las enfermedades, ya. No se vaya a poner a extenderse demasiado. Uno, porque se vuelve tedioso para usted. Y dos, porque de verdad llega un momento en que se vuelve cansón para uno leer. Y como todo eso lo leo, por favor. Preguntas hasta aquí. No, señora. No, profe. ¿Estamos claros en cómo va a funcionar el primer y el segundo punto? Sí, señora. Bien, bellos. Ojo a lo que les voy a explicar. El tercer punto, como nosotros vamos a conectar cada semana para estadística, ¿por qué? Porque eso es la orden de la rectoría. Entonces yo les voy a ir explicando, digámoslo así, ejercicio por ejercicio. Aunque realmente se pueden dar cuenta que lo de estadística no es muy complicado y es muy parecido a lo que trabajábamos el año anterior. Entonces, es importante que estén pendientes de conectarse a las horas que son para para que la clase nos rinda. Miren que son las 12:30 y ya terminamos la clase de hoy. No se me vayan a retirar, que les tengo que dar una información. Gracias. Estar muy pendientes de conectarse. Discúlpenme nuevamente. Déjenme detener la grabación. Estar muy pendiente de próxima clase para explicarles el punto 3 de la actividad. La idea o lo ideal es que usted para la próxima clase ya tenga primer y segundo punto realizado para que no se le vaya acumulando trabajo. Precisamente ese es el punto de explicar punto por punto durante todo el periodo. Tenemos una clase de estadística semanal y la vamos a utilizar para ir resolviendo y explicando punto por punto las actividades.